tema con el cual vamos a continuar es el de infecciones de las vías urinarias y lo vamos a estar dando Julio Sánchez y yo, Hugo Valles. Entonces, empezando con lo que es su definición, tenemos que estas infecciones pues suelen presentarse de una manera relativamente variable. Entonces, pues vamos a tener pacientes que pueden tener una bacteriuria asintomática y podemos tener otros pacientes que ya presentan una pielonefritis. Entonces, a pesar de que pueda haber esta variación en la presentación clínica o en las manifestaciones, pues sí hay como algo en común que van a tener todas, ¿no? Que básicamente consiste en la colonización y multiplicación microbiana, que generalmente se da por bacterias a lo largo del trayecto urinario. Y es a partir de esta colonización y multiplicación microbiana que pues se van a estar presentando los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes. Respecto a su epidemiología, pues tenemos que es un motivo de consulta muy importante, no solo en México, sino a nivel internacional. Y de hecho, pues se encuentra dentro de las primeras 10 causas o motivos de consulta en el área de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas son infecciones que se pueden presentar prácticamente en cualquier grupo etario, pero van a existir 3 picos de incidencia importantes. El primero es el que está presente en los preescolares, el segundo en mujeres embarazadas y el tercero en pacientes ancianos. Y si vemos su incidencia, pues en mujeres es de alrededor del 10% al año y en hombres es de 3% al año. Entonces ya con eso sabemos que es una patología que se presenta de manera mucho más frecuente en mujeres, que básicamente las afecta como mínimo 3 veces más, con una frecuencia 3 veces mayor que a los hombres, y que de hecho del 40 al 60% de todas las mujeres van a presentar cuando menos un episodio de infección de vías urinarias a lo largo de su vida, y del 3 al 5% de todas las mujeres van a estar presentando estas infecciones, pero de manera recurrente. De hecho, se ha planteado la posibilidad de que incluso pues, sea una cuestión genética o hereditaria, el hecho de que los mecanismos de defensa contra estas infecciones pues fallan en estas mujeres que presentan infecciones de manera recurrente, y pues que estos antecedentes heredofamiliares influyan en, en la presentación de estas infecciones en estas mujeres. Pero bueno, ¿por qué se presenta ahora sí más comúnmente en mujeres? Pues se debe de considerar también una cuestión anatómica. El hecho de que las mujeres pues tengan una uretra más corta, el hecho también de que la uretra pues esté próxima con el ano y la vagina, pues influye de entrada porque es un ambiente húmedo, y también por el hecho de que las bacterias que se van a encargar de realizar esta infección pues van a estar llegando desde el intestino. Entonces esta cuestión anatómica es la que hace que se presenten más comúnmente en mujeres. Respecto a la etiología, se pueden mencionar varias bacterias. Sin embargo, la que por mucho es la más común es Escherichia coli, que dependiendo de la literatura o de la bibliografía que estemos leyendo, pues va a tener o va a representar del 80 hasta el 95% de todos los casos. Y ya después pues tenemos otros casos menos comunes, como es el de Proteus, el de Pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. Y cuando estamos hablando de infecciones nosocomiales, pues entonces ya es un poquito menos común que se presente Escherichia coli, pero la incidencia de otras bacterias empieza a aumentar. Entonces ya en infecciones nosocomiales es más común que encontremos pues también Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus y Cándida. Pero pues en general lo más común va a ser Escherichia coli. Y la manera en que vamos a estar clasificando este tipo de infecciones pues va a ser de acuerdo a su anatomía. Las podemos dividir en lo que son las infecciones bajas, o cistitis, o cistoretritis,
Y tenemos también las infecciones altas, que son conocidas como también pielonefritis, cuando ya afecta al riñón. Y entonces, cuando estamos hablando de cistitis, puede ser no complicada o complicada. Las no complicadas pues, se van a estar presentando en mujeres que no están embarazadas, personas o pacientes que no tienen anormalidades anatómicas o fisiológicas, o también en mujeres premenopáusicas. Mientras que si ya estamos hablando de mujeres embarazadas, pacientes que tengan comorbilidades que aumenten o que sean factores de riesgo para presentar esta enfermedad, como es la diabetes mellitus tipo 2, pacientes que estén inmunocomprometidos o que presenten alteraciones del tracto urinario, ya sean alteraciones fisiológicas o anatómicas, pues entonces ya vamos a estar hablando de una cistitis complicada. Y en el caso de la pielonefritis, pues esta siempre nos vamos a estar refiriendo a ella como una IBU complicada. Ahora, para entender la patogenia de esta enfermedad, pues debemos de recordar que las vías urinarias son en general estériles, por excepción de lo que es la porción distal de la uretra. El resto de la vía urinaria o del tracto urinario va a ser estéril, y esto se debe como a varios mecanismos de defensa, que puede ser el flujo de la orina, que es unidireccional y que además no tiene obstáculos, el hecho de que también la vejiga se vacía completamente, entonces pues no se genera como un caldo de cultivo o algo así. Las características propias de la orina, como lo es su osmolaridad, que tiene un pH más bajo, que tiene niveles elevados de urea, influye también la motilidad de las vías urinarias, la competencia de la unión uretero-vesical y también que hay mecanismos de antiadherencia bacteriana. Sin embargo, hay situaciones en donde estos mecanismos se ven alterados y nos predisponen a que haya una infección, o puede ser que los mecanismos sean competentes, pero va a haber un inóculo lo suficientemente grande para superar estos mecanismos. Y estos inóculos se pueden dar por tres vías distintas. La primera es la ascendente, que es la más común de todas y por ende es la más importante. Y en esta vía ascendente, pues lo que sucede es que las bacterias van a colonizar la uretra y a partir de ahí van a ascender hacia la vejiga. Se multiplican en la vejiga y después continúan ascendiendo por los ureteros hacia los riñones. Y algo importante de la vía ascendente es que cuando se realiza una cateterización en estos pacientes, pues aumenta la predisposición o el riesgo de que se llegue a presentar una infección del tracto urinario. Tenemos también lo que es la vía hematógena. En esta, pues generalmente lo que va a estar sucediendo es que el parénquima renal se va a estar infectando a partir de microorganismos que se encontraban en la sangre, y esta pues llega a ser una vía relativamente común cuando hablamos de recién nacidos. Entonces eso es importante recordarlo, porque si tenemos un recién nacido que tiene datos de infección, pero realmente no encontramos cuál es el foco de origen, pues entonces podemos pensar en una infección del tracto urinario que se originó a partir de una vía hematógena. Y por último tenemos la vía linfática, que es la menos común de todas, y que se debe a la comunicación linfática que existe entre los uréteres y los riñones. Ahora, se realiza este inóculo, les digo, el más importante es la vía ascendente, y a partir de ahí el proceso de la patogenia pues está explicado en toda esta imagen. Entonces, tenemos que lo primero que sucede es que hay una contaminación del área periuretral, y entonces estos microorganismos, especialmente pues Escherichia coli, que es la más común, empieza a colonizar la uretra y empieza a migrar hacia la vejiga. Cuando llega a la vejiga, pues a través de varios mecanismos de adhesión, que vamos a ver en una imagen más adelante, se van a estar adheriendo al, al epitelio de la vejiga o al urotelio, y va a empezar a colonizarlo. Y va a liberar varias toxinas a través de las cuales pues, se va a generar una agresión,
se va a generar un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio pues va a estar acompañado de la infiltración de neutrófilos. Entonces estos neutrófilos se van a encargar de eliminar a las bacterias que se encuentran de manera extracelular. Sin embargo, va a haber algunas que pueden escapar de esta respuesta inmunitaria por parte del paciente. Y entonces lo que va a suceder es que estas bacterias que escaparon van a empezar a multiplicarse y van a empezar a invadir más células del urotelio y van a también a formar una biopelícula, que es esta que vemos aquí como en color verde o esta que vemos como en color amarillo. Entonces esta biopelícula, la manera en que se forma es que a través de pilis o de flagelos o de moléculas de adhesión, entre la E. coli lo que va a hacer es que se van a unir varias, se van a ensamblar y van a empezar a formar esta película. Y lo relevante es que va a representar una barrera mecánica entre las bacterias y los antibióticos que le estemos dando al paciente o las respuestas por parte del sistema inmune. Entonces, se forman estas películas, se siguen invadiendo nuevas células y pues se va a terminar de colonizar la vejiga. Después de eso, lo que puede llegar a suceder es que las bacterias asciendan por los ureteros hacia los riñones, van a colonizar también los riñones, van a generar un daño a través de las toxinas que está produciendo la bacteria y por último lo que puede suceder es que a través de las arterias y las venas renales la bacteria llegue a la circulación sistémica y pues se va a generar una bacteremia. Ahora, ya si le hiciéramos como un zoom y viéramos los procesos a partir de los cuales se genera todo este proceso de adhesión y evasión del sistema inmune, pues estaríamos viendo algo parecido a lo que tenemos en esta imagen. Entonces, tenemos aquí a lo que es la Escherichia coli que va a estar llegando a la vejiga y va a tener unos pilis que son básicamente como formaciones como filamentosas a través de las cuales va a unirse a uroplaquinas e integrinas, que son en este caso estas como bolitas moradas que vemos en la célula y que se encuentran en la superficie de la célula epitelial. Y esta unión a las uroplaquinas lo que genera es que mediante mecanismos que todavía no se conocen bien, van a interiorizar a lo que es la bacteria. Y una vez interiorizada, pues además de estarse como evitando o evadiendo al sistema inmune y a los neutrófilos, pues esta bacteria va a empezar a multiplicarse y van a formar lo que son comunidades bacterianas intracelulares o IBCs, que son estas que vemos como muchas bolitas verdes. Y lo importante es que en algún momento estas IBCs van a salir al exterior, van a salir una mayor cantidad de bacterias de las que entraron y todas estas bacterias van a empezar a invadir nuevas células o células que no habían sido invadidas antes. Tenemos también que además de que se forman IBCs, hay casos en donde E. coli lo que hace es invadir células subyacentes y va a adquirir como una forma latente, por así decirlo, que son las que vemos aquí que dice KIR, que significa reservorio quisente intracelular, en donde se juntan alrededor de 4 a 10 bacterias, y en donde les digo, permanecen de forma latente y son viables durante varios meses. Entonces, ahí además de que evaden la respuesta inmunitaria del paciente, pueden generar infecciones a futuro o recaídas. Y pues bueno, esa sería la manera en que evaden al sistema inmune de manera intracelular y que empiezan a multiplicarse y empiezan a invadir nuevas células, pero además tienen un mecanismo de evasión del sistema inmune extracelular, que sería que las bacterias pasan de su forma de bacilos a una forma o morfología filamentosa que hace que sean resistentes a los neutrófilos y a pesar de que cambian de forma, pueden seguir invadiendo nuevas células y pueden seguir generando nuevas comunidades bacterianas intracelulares y
pues a través de esos mecanismos, pues como que evaden al sistema inmune. Ahora, una vez que evaden a este sistema inmune, pues también necesitan obtener nutrientes y principalmente hierro. Y lo que van a estar haciendo para obtenerlo es que van a liberar ciertas toxinas como la hemolicina alfa y también el factor necrotizante citotóxico 1, y a través de la lisis celular que van a estar ocasionando, se va a estar liberando el hierro y los nutrientes que necesitan, y el hierro, aunque no lo pueden utilizar en la forma en que se libera de las células, lo que hace E. coli es producir ciertos sideróforos que hace que puedan aprovechar este hierro. Entonces, de esta manera va a estar obteniendo también nutrientes. Y por último, es importante también que estas toxinas lo que van a generar es que haya una exfoliación de las células. Y a través de esta exfoliación de las células epiteliales, después de que el paciente orine, pues entonces estas células se van a liberar con todo y con las bacterias que tienen en el interior, y pues entonces permite que haya una mayor propagación de E. coli. Y también permite que las células subyacentes estén como libres para que se formen estas HERs por parte de E. coli. Entonces, todo eso es lo que sucede en la vejiga, además de la formación de la biopelícula, y ya después empiezan a ascender y llegan hasta los riñones. Y lo que sucede en los riñones es lo que vemos en la imagen B, en donde el pilus, que les digo, son como extensiones de la célula. En el caso de la vejiga, los importantes son los pilus tipo 1, y en el caso de los riñones, los importantes son los pilus P, o son pilus P porque son asociados a pielonefritis. Entonces, se van a unir a glucolípidos que se encuentran en la membrana de las células, y se van a unir también al Toll-like receptor tipo 4, y cuando se unen a este Toll-like receptor tipo 4, se reduce la expresión del receptor de inmunoglobulina polimérico, y entonces la producción, en este momento ya habría producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas, pero como se reduce la expresión del receptor encargado de mover las IgAs hacia donde se encuentran las bacterias, pues entonces se va a evitar este proceso de opsonización. Entonces, ya en total se evitan tanto los mecanismos de respuesta inmune innata como los adaptativos, y en las células renales, pues va a seguir el mismo proceso, ¿no? A través de la hemolicina A y el factor necrotizante citotóxico 1 se va a estar produciendo una lisis celular, va a haber un daño, un proceso inflamatorio, y también a través de esta lisis celular, pues las bacterias van a estar obteniendo hierro y los nutrientes que necesitan. Entonces, pues ese sería como todo el proceso fisiopatológico en el caso de la E. coli. Y bueno, pues en esta tabla tenemos los factores de virulencia que son importantes. En el caso de E. coli, pues tenemos a los factores de adherencia, como son los pilis, pili P, pili S, los pilis de tipo 1 y otras adhesinas que son importantes. Tenemos también la producción de toxinas que ya mencionamos, que son la hemolicina alfa y el factor necrotizante citotóxico 1. Tenemos también los mecanismos de evasión del sistema inmune y los sideróforos que le van a permitir a E. coli aprovechar el hierro que se está liberando desde la célula. Y bueno, y pues todos estos, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, pues son bacterias que se presentan de manera menos común, pero pues aquí están también sus factores de virulencia. Y en muchos casos pues se parecen al proceso que sigue E. coli. Y pues ya... No, yo creo que nos quedamos aquí. Ok. Ya son las 12, acabamos ya fisiopatología. Esa es una parte bien importante que quería ver. Les mencioné antes de que te reconectaras
sobre una clasificación clínica de las infecciones urinarias. Esta clasificación clínica, me faltó comentarles, está basada en estos factores de virulencia que estamos viendo. Cuando les mencioné la clasificación clínica, que también les mencioné lo de vías urinarias bajas y altas, les mencioné que aquí la clínica la dividimos prácticamente en infección aguda, crónico, recurrente y la complicada. Complicada prácticamente es como tú nos definiste, cistitis con factores de riesgos o puramente pielonefritis y asociada a catéter urinario, que también se engloba en las complicadas. Con respecto a las otras de diferenciación entre aguda, recurrente y crónica, es bien importante entender que la crónica, el mecanismo fisiopatológico aquí incluido es la formación de estos biofilms que mencionó el doctor. Estos biofilms y estas formas de latencias que tiene la E. coli son factores que la predisponen a generar posteriormente factores de resistencia a fármacos. De entrada, la forma de resistencia, donde su membrana celular se vuelve rica en componentes de actina, es poco susceptible a la penetración de antibióticos, así de entrada. Este es un punto importante. La otra, los biofilms per se tienen poca penetrancia de sustancias del exterior, por lo tanto también son resistentes a antibióticos. Esto nos hace entender que existe un factor entonces en este grupo de pacientes importante para que tiendan a la cronicidad de la infección, ¿ok? Con respecto a los mecanismos de recurrencia, aquí intervienen tanto estos mecanismos que nosotros mencionamos como también factores inmunogenéticos en los cuales los pacientes son más susceptibles a nuevos eventos de colonización y estos eventos, dado que existe un defecto en el cual no hay una respuesta inmediata, innata, adecuada, pues vuelven a infectarse. Entonces, aquí vamos a hacer dos hincapiés muy importantes, aparte del criterio del tiempo y de evolución, y es que generalmente la infección crónica se tiende a aislar siempre al mismo organismo, siendo el más frecuente también en crónicas E. coli y de ahí pseudomonas. Y en las infecciones recurrentes, prácticamente estamos hablando que el agente etiológico puede variar. Pueden ser diferentes tipos de coli o pueden ser otras bacterias implicadas, ¿ok? Que es lo que, pues digo, ya eso es una definición que más adelante nos va a dar el doc de acuerdo a cuántas veces al año o cuántas veces en 6 meses se debe presentar una infección, de crónico cuánto tiempo debe pasar y prácticamente el criterio va a basar en el cultivo para pues, nosotros poder determinar esto también, ¿ok? Este tipo de clasificación clínica se me hace más importante porque está enfocada al tratamiento, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Cómo dividimos el tratamiento para evitar recurrencia, que se iría dentro de lo que se llama la profilaxis para infecciones recurrentes, cómo es el tratamiento agudo de una infección única y cómo es el tratamiento en pacientes crónicos y con infección complicada, que varía, van a ver que a pesar de que todo es antibiótico, la variación en el esquema es muy diferente. De entrada, las infecciones agudas, que son las que más van a ver, los esquemas son cortos, ¿eh? La mayoría son incluso de 3 a 4 días. Muy poquitos son esquemas ya más prolongados de 7, es lo que vamos a ver. Profilaxis, vamos a ver que existe ya un consenso muy importante sobre usar profilaxis en ciertos escenarios clínicos en mujeres, como por ejemplo la profilaxis postcoital en aquellas mujeres que sufren infecciones recurrentes. Ya son puntos ahí muy, muy importantes que se han definido sobre el tratamiento y el objetivo es evitar el abuso de antibióticos, obviamente, y disminuir los casos asociados a infecciones, sobre todo en mujeres, que son el grupo de riesgo que más me quiero enfocar. No el único, ¿verdad? Porque también es importante considerar ancianos y portadores de catéteres urinarios, pero sí son grupos que hay que diferenciar que tienen tratamientos diferentes. Por eso quiero esa clasificación clínica, hacer mucho hincapié en la siguiente clase, ¿ok? Y pues nada más, chicos, nos vemos el día de mañana.